Bueno, entonces el caso que les queremos compartir es una paciente de 53 años con un diagnóstico de hipertensión pulmonar severa, que ya venía recibiendo el manejo apropiado por neumología y a pesar de eso seguía muy refractaria a sus síntomas, una clase funcional 4, y nos la remiten específicamente para manejo de la clínica de falla cardíaca. Y ahí es donde vienen las consideraciones de lo que vamos, de lo que hicimos. Básicamente es la experiencia, es contarles nuestra experiencia del implante de un regulador de flujo auricular en este tipo de casos. Voy a contar de forma muy práctica qué es el dispositivo. ¿Dónde está? El dispositivo básicamente es similar a los que se usan para cierre de comunicación interauricular. Está hecho de nitinol, 2 anillos hechos de nitinol unidos por un cuerpo central. La novedad de este dispositivo es que en el centro tiene ya un agujero, ya por tema de diseño, entre 8 y 10 milímetros, y el propósito de ese agujero es crear un cortocircuito. Y el cortocircuito lo que busca es generarle un desfogue a la aurícula izquierda o a la aurícula derecha para manejar esa sobrecarga de volumen. Este dispositivo no tiene malla, no tiene tela, por decirlo así, es solamente nitinol. Lo que busca es adosarse al septum para crear ese cortocircuito dependiendo de la cavidad que queramos descongestionar. Parte de la fisiología que en condiciones de una falla cardíaca, que fue para lo primero que se diseñó, pero que también para hipertensión pulmonar, que es otra de las aplicaciones, pues la aurícula izquierda o la aurícula derecha va a estar sobrecargada de volumen y de presión, y esa sobrecarga se transmite de forma retrógrada hacia el sistema pulmonar, y esa congestión pulmonar es lo que genera en el paciente los síntomas como disnea. Y así fue como se desarrolló este concepto para falla cardíaca izquierda, bien sea con fracción conservada o con fracción reducida. Lo que se busca con el cortocircuito es balancear las presiones, descongestionar la aurícula izquierda y que de forma retrógrada ese sistema pulmonar también se descongestione y aliviar los síntomas. El diseño inicial es más contemplando un manejo complementario para paliar el síntoma, más no para curarla, por supuesto. Entonces, lo interesante del desarrollo es que en el laboratorio se logró simular cuál debe ser el tamaño o el diámetro de ese orificio para que el cortocircuito sea tolerable, ¿sí? Y en el diseño se encontró, ¿tienes un pointer ahí? Vale, en el diseño se encontró que básicamente cuando se generaba unos diámetros entre 7 y 8 milímetros, más o menos, se lograba generar un cortocircuito entre 1.2 y hasta 1.4, y ese cortocircuito fue suficiente para generar descongestión de las aurículas sin comprometer la oxigenación a nivel sistémica ni generar hipertensión pulmonar más de la que ya hay, con notable mejoría de los síntomas en los pacientes. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, lo que queremos en el caso que usamos, que fue hipertensión pulmonar, es aliviar un poquito esa sobrecarga del ventrículo derecho, facilitarle el llenado al izquierdo, recuperar algo de gasto cardíaco, a la par de mejorar los síntomas, en este caso disnea, a expensas de una hipoxemia inevitable que se genera cuando uno crea un cortocircuito, pero entre comillas tolerable con base también en la evidencia disponible. Hay que resaltar que para llegar a este punto ya se agotaron todas las instancias previas del manejo terapéutico convencional. Esta paciente ya venía recibiendo 2 vasodilatadores pulmonares más diurético y desafortunadamente a pesar de eso, una clase funcional muy mala. Se ha hecho también, se ha utilizado como terapia puente a intervenciones un poquito más avanzadas como trasplante pulmonar o a intervenciones percutáneas cuando cabe la opción. En este caso ya se había agotado esa opción. ¿Qué se ha visto también cuando uno hace esta intervención? Al reducirse la sobrecarga sobre las cavidades derechas, el tono simpático también mejora y hay mejor control del beta bloqueo y también los niveles de BNP van reduciéndose progresivamente. Entonces, ese era también parte de los objetivos que queremos. El tema de intervenir el septum interauricular no es nuevo, de hecho desde 1917 se viene describiendo de forma anecdótica como pacientes con estenosis mitral reumática que al mismo tiempo tenían CIAs, tenían una mejor sobrevida y toleraban mejor los síntomas. A raíz de ese cortocircuito fue que se ideó diseñar el dispositivo para aplicarlo en este tipo de situaciones.
Lo que se usaba antes era valvuloplastia con balón, con el problema de que esos pacientes se reestenosaba el orificio y en el 25% de los casos habría que hacer nuevas valvuloplastias en los siguientes 6 meses, es decir, no era duradero. Lo otro que se hizo de forma un poquito artesanal es coger los dispositivos de CIA estándar que tienen tela y hacerles unas perforaciones de pronto un poquito artesanales. Ayudaba también a mejorar, a crear el cortocircuito, pero nuevamente por la tela se ocluía y no era duradero en el tiempo. Pero ya al diseñar un dispositivo con un orificio fijo, se garantiza que el cortocircuito se mantenga y que su efecto perdure en el tiempo. Esto se los traigo porque el estudio inicial en donde se evaluó en falla cardíaca es el estudio PRELIF, y se los traigo porque eran criterios muy, muy exigentes. Miren ustedes que son pacientes en unas condiciones hemodinámicas muy desfavorables. Se requería, aquí la presión de cuña pulmonar es el patrón o el criterio principal, porque tendría que estar por encima de 15 milímetros de mercurio para que sea susceptible de considerar la intervención. En quienes no tenían cuña por encima de 15, se les inducía un estrés con ejercicio, con un psicoergómetro en la mesa de hemodinamia, y si lograba subir esa cuña por encima de 25, era susceptible de entrar en este protocolo de investigación. Además que, bueno, el tema de la fracción de eyección, recuerden que este es un estudio que se hizo un poquito más del concepto actual, entre 15 y 40% es lo que ellos definieron como fracción reducida, por encima de 40% fracción conservada. Obviamente hoy día tenemos conceptos distintos, pero básicamente se evaluó primero en falla cardíaca con fracción conservada, con fracción reducida, con estados de clase funcional 3 o 4, con refractariedad del manejo. Entonces, este fue como el protocolo inicial, y esto se los pongo porque la aplicación que hicimos fue un poquito alejada. Nuestro paciente estaba con falla cardíaca derecha, con hipertensión pulmonar y con unos valores mucho más complejos. ¿Por qué ellos buscan evaluar primero la presión de cuña? Porque la presión de cuña alta o baja está inevitablemente elevada en pacientes con falla cardíaca, porque entre más alta la sobrevida disminuye, y teóricamente los pacientes con cuña pulmonar más alta tienen peor sobrevida y son más refractarios al manejo, y eso es lo que ellos querían evaluar acá. Un paciente con unas condiciones para poder usar la herramienta de forma paliativa, por decirlo así. El dispositivo como tal tiene una fenestra, bueno, viene de varios tamaños la fenestra, pero en nuestro medio una fenestra de 8 y de 10 milímetros. El dispositivo de 8 va a través de un introductor 12 French, el dispositivo de 10 va a través de un introductor o una camisa de entrega 14 French. Y la selección del tamaño entre 8 y 10 va a depender de cuánto del valor de la cuña pulmonar. En ese orden de ideas, cuñas pulmonares por encima de 15 se seleccionaba el dispositivo de 8, por debajo de 15, pero que respondían con el psicoergómetro subiendo la presión a 25, se consideraba el dispositivo de 10. Eso fue como el protocolo con el cual se estandarizó esta intervención. Volviendo al caso nuestro, entonces esta señora, como les decía, tenía la causa de su hipertensión pulmonar, era una hipoplasia de la rama pulmonar derecha, estenosis de la rama pulmonar izquierda, que ya había sido intervenida en muchas ocasiones, en otra institución, con angioplastia con balón, incluso con angioplastia con stent, con mejorías temporales, pero que volvía a restenosarse, y esto le generó progresivamente aumento de resistencias vasculares, sobrecarga al ventrículo derecho, también tenía un tromboembolismo pulmonar crónico, y llega a nuestra institución en una franca falla cardíaca descompensada, fría, que requirió rápidamente soporte vasopresorino dilatador, y después de los estudios complementarios se consideró esta alternativa. El ecocardiograma, pues básicamente lo que les mencionaba con relación a la disfunción ventricular derecha severa, además de una insuficiencia tricuspidia severa, una válvula pulmonar displásica y hipoplasia de las ramas pulmonares. Un NT-proBNP de 8208. Algunas imágenes que les traje para que se den cuenta cómo era su ventrículo derecho, dilatado, disfuncionante, la notable sobrecarga en cavidades izquierdas. Y este es su angiotac, en donde podemos ver, además de la repercusión en cavidades derechas, cómo la rama pulmonar tiene la presencia de los stents, uno de los cuales influjo, el otro con una severa restenosis, y eso era lo que condicionaba la hipertensión pulmonar de esta paciente y también la marcada refractariedad al manejo convencional. Este cateterismo se le hizo al momento de ingreso a la institución. Fíjense ustedes que estamos manejando unas presiones, una media arteria pulmonar de 49,
una cuña pulmonar de 20, un ventrículo izquierdo con presiones de llenado fin de diástole de 12, y nos daba básicamente una resistencia vascular sistémica de 17 y una resistencia pulmonar casi de 12. Con todo el manejo full y en unas condiciones un poquitín mejores, pero pues no esperábamos tampoco más con base en todo lo que les conté. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Bueno, aquí ustedes pueden ver la inyección que le hicimos a la pulmonar derecha, donde se ve el aspecto de esa vasculatura pulmonar, y no en vano la hipertensión estaba como estaba. Procedimiento estándar, como se hace cualquier punción transeptal, hicimos guiado por fluoroscopia, anestesia general, se realiza la punción. Para la punción realmente no hay una ubicación en especial, lo hacemos a través de la fosa oval, y aquí valga la aclaración que este paciente no debía tener ningún dispositivo previo, pues obviamente para poder hacer la punción. Después se hace el procedimiento estándar, avanzamos con el Mullins hacia la aurícula izquierda, con una guía teflonada y multipropósito nos ubicamos en la vena pulmonar superior izquierda, y sobre esa avanzamos una guía de alto soporte, y sobre esa guía de alto soporte es que hacemos posteriormente la valvuloplastia. El dispositivo, como ustedes pueden ver ahí, parecido a un dispositivo que se usa estándar para intervenciones en el septum interauricular, pero ustedes pueden ver acá cómo tiene el orificio central y una salidita sobre la cual se coge con un gancho especial de la pinza de entrega, y aquí se ve cómo se captura con la pinza, tiene dos muelitas, se captura el del reborde que está aquí, y luego se introduce en un sheet, en su camisa de entrega, digamos que está ahí de forma estándar como lo hacemos para cerrar una CIA o cualquier defecto del septum, con la ventaja de este dispositivo que tiene una pistola con un botón que permite un aseguramiento o un agarre para poderlo avanzar y desplegar de forma segura. Tiene aquí dos botoncitos, uno de los cuales es un seguro para que se pueda avanzar y desplegar, y ya cuando esté en la posición deseada se libera. Y eso es lo que estamos haciendo en estas imágenes. Aquí se avanza la guía de alto soporte, aquí se avanza un balón, usamos balones entre 20 y 60 milímetros de longitud, un diámetro de 10 milímetros. El propósito obviamente es generar un buen espacio en el septum para luego poder avanzar y posicionar, y aquí es donde vemos ya el posicionamiento. La liberación es similar, se abre el disco izquierdo, se atrae hacia el septum interauricular, bajo visión ecográfica y fluoroscópica, vemos que quede bien adosado. Cuando está bien adosado liberamos el disco derecho, evaluamos mediante eco que esté bien adosado, bien adherido al septum, que el cortocircuito se vea, y cuando estamos seguros, ahí sí se libera. Aquí ocurrió algo muy importante. Cuando hicimos la liberación, lo que esperábamos que ocurriera el cortocircuito. Estuvimos obviamente todo el tiempo bajo, digamos, como la indicación de nuestro proctor en Alemania, porque la idea es que la oxigenación no bajase de 85%, que es lo recomendado de hipoxemia tolerable para estos casos. Y al principio nos bajó un poquitico más, casi 72, doctor Justico, más o menos, bajó un poquitico más. Y pues ahí la clave fue realmente la experiencia de nuestro operador, que nos dijo, bueno, esperen, denos tiempo, revisemos, transfundamos, esperemos a que se adapte el cortocircuito para finalmente liberarlo, porque si el cortocircuito nos generaba una hipoxemia severa, no era recomendable liberarlo. Si ese hubiese sido el escenario, nos hubiese tocado recapturarlo y cerrar la valvuloplastia con un dispositivo SIA. Pero afortunadamente, después de ese tiempo prudente, después de la compensación hemodinámica, logramos una oxigenación final de 86%, y ya con eso sí se liberó el dispositivo sin ningún problema. La imagen ecográfica que uno espera después de que se implanta es esa. Ustedes pueden ver acá el dispositivo en el septum con su orificio, y en el color se ve el cortocircuito, en este caso de aurícula derecha a aurícula izquierda, porque era una hipertensión pulmonar en este caso. Esta paciente se terminó el procedimiento sin ningún problema, se egresó, y de forma ambulatoria en la consulta externa se le hizo una nueva ecografía de control en donde se ve que el dispositivo sigue permeable, y la vimos recientemente esta semana. Clínicamente pasó de clase funcional 4 a clase funcional 2, ya puede hablar sin fatigarse, y la repercusión clínica es destacable en este escenario. ¿Por qué fue un caso muy arriesgado, muy interesante? Porque
no hay mucha literatura al respecto, son casos anecdóticos, son series de casos. Fíjense que son casos recopilados de países de Asia, sobre todo, edades desde los niños hasta adultos mayores, distintos tipos de hipertensión pulmonar, es decir, es una población muy heterogénea, pero en todos, afortunadamente, coincide en que con el tiempo de seguimiento, incluso a los 3 meses, mejora clase funcional. Es el síntoma que queremos evitar es disnea y síncope, y en todos los casos se logra mejorar ese síntoma. Y cuando se evalúa con otras variables como caminata de 6 minutos, medición de NT-proBNP, hemos visto o se ha documentado notable mejoría. Y este es el estudio que les decía de la evidencia en falla cardíaca. Básicamente, aquí me adelanto para mostrarles qué son los desenlaces que se evalúan. Se evalúa la presión de cuña pulmonar, que a los 3 meses por protocolo en estos pacientes bajó casi en 5 milímetros de mercurio, tanto en los que tenían fracción de eyección conservada como reducida. Se evalúa complicaciones inherentes al dispositivo, que hubo una, pero fue más por un tema de hematoma en el sitio de punción. El dispositivo en ningún caso migró, en ningún caso se dislocó, en todos los casos estuvo permeable. Se evalúa la persistencia de la permeabilidad del dispositivo y se evalúa, incluso hubo notable mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sin deterioro del ventrículo derecho. Esto es en el caso de falla cardíaca. Y miren ustedes la clase funcional cómo pasó. En este estudio, la mayoría de pacientes, 92%, estaban en clase funcional 3 y como al cabo de un año de seguimiento, solo 27% tenían clase funcional 3. La gran mayoría mejoraron a clase 2, incluso clase 1 de clase funcional de Nueva York. Y obviamente cuestionarios de calidad de vida, caminata de 6 minutos, muchas variables que no son las variables duras a las que estamos acostumbrados ver, pero que desde el punto de vista clínico sí redunda en mejoría de la calidad de vida de la paciente. El doctor Haas fue el que nos acompañó desde Alemania con esa indicación y con el permiso de la paciente, esta es la dama en donde la vimos y nos cuenta que ella nos puede contar que se siente mucho mejor, que su clase funcional mejoró y en los últimos 6 meses su vida ha mejorado. Entonces es una alternativa, es manejo compasivo, pero pues que en estos pacientes sin duda les cambiamos y les mejoramos su calidad de vida. Esa es la experiencia que tuvimos. Muchas gracias.